Gloria a Dios. Pacientemente esperé yo en Jehová. Bendiciones, pueblo del Señor. Se inclinó a mí Un privilegio estar acá y escuchó mi y ruego. compartir Me sacó un tiempo del lodo, me con ustedes. enseñó un cántico nuevo. Tengo una palabra que Se hablar, inclinó que a compartir con mí todos ustedes y espero que y sea de mucha escuchó bendición. mi ruego. Gracias a Dios que me da esta Me oportunidad sacó del y lodo, privilegio me enseñó de un declarar sus maravillas, sus misterios. Gracias al Espíritu Santo por el cual estoy aquí. Amén. Pacientemente Esperé yo en Jehová. Quiero comenzar una palabra, será como una enseñanza, porque estaré hablando de muchos temas bíblicos. No voy a estar moviéndome en la Biblia probablemente, no acostumbro mucho eso, pero conforme al Espíritu me ponga esos versículos en mi corazón, los estaré hablando. Voy a comenzar en el libro del profeta Miqueas, capítulo 3. Miqueas, Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 3. El profeta Miqueas. Es un libro corto, solo tiene 7 capítulos, pero estaré comenzando con un solo versículo en el capítulo 3, versículo 8. Muchos quizás conocen ese capítulo, ese versículo probablemente es muy famoso para todos, pero probablemente hay alguien que no. Déjame hacer algo aquí, porque este teléfono luego me muevo y se me puede caer. Es mi ayuda aquí, gracias a Dios. Usamos la tecnología para compartir la palabra del Señor. Perdón. Usamos la tecnología para compartir las maravillas de Jesucristo. Y sí, pueblo del Señor, agradecido con Dios porque Él ha venido a nuestro corazón y nos ha dado a su Hijo Jesús y nos ha dado esperanza de vivir con Él para siempre en la vida eterna, en la eternidad. Para mí ese es mi más grande regalo. Lo aprecio y le agradezco al Señor. Saludos a todos. Un poderoso saludo donde quiera que se encuentren. El tiempo en que lo estén mirando este video. Probablemente este video lo estén viendo dentro de un año, dentro de 2, no sé. Probablemente este video lo estén viendo cuando yo ya no esté en esta tierra, cuando ya haya yo partido y culminado mi tiempo en esta tierra y haya yo marchado a la patria de mi Padre Celestial, haya yo ido a recibir lo que el Señor Jesucristo me tiene preparado. Pero sea en el tiempo que sea en el año que sea, que el Señor te bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Capítulo 3 del versículo 8 del libro de Miqueas, profeta Miqueas, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hasta ahí la palabra del Señor. A mi hija le gusta cuando digo así: hasta aquí la palabra de Dios. Se ríe. Gloria a Dios. Qué hermosura de este versículo. El profeta declaraba que él estaba lleno, porque si tú lees todo el contexto, todo el capítulo 3, él estaba hablando a los falsos profetas de ese tiempo, que Jehová les iba a mandar juicio, que los iba a dejar sin profecía, se iban a quedar ciegos, que el día se les iba a convertir en oscuridad, y toda esa, él estaba profetizando todo eso. Y él declara en el versículo 8: mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová. Aleluya. Bien, comienzo con el tema en el nombre de Jesús. ¿Alguna vez de ustedes, probablemente sí, han tenido una conversación con alguien y después de esa conversación han sentido que su alma o su espíritu de ustedes ha quedado ligado con esa persona?
¿O has quedado profundamente preocupado después de haber platicado con esta persona? O no simplemente una plática, sino alguna vez has escuchado a un pastor, a un predicador, que después de escucharlo sientes que en lo profundo de tu corazón algo pasa, algo te incomodó. En pláticas, en conversaciones, como que tu espíritu, tu alma quedó presa, quedaste preocupado, quedaste atado, quedaste hasta enfermo después de una conversación, quedaste preocupado, decaído, entristecido, etc. Bien, lo que hoy quiero hablar es que en el momento que nosotros prestamos toda nuestra atención a algo o a alguien, ya sea un objeto como un teléfono, ya sea una prédica, un programa de televisión, o cuando le prestamos nuestra atención a alguien mediante una conversación, nosotros estamos abriendo la puerta de nuestro corazón y estamos expuestos a recibir todo lo que la persona nos esté transmitiendo a través de su boca. Sí, es muy profundo. A través de la boca, en el libro de Santiago capítulo 3, dice el apóstol Santiago que hay poder en la lengua, poder para maldecir como para bendecir. Hay vida y hay muerte en la lengua. Entonces, si escuchamos a alguien, si le prestamos suma atención a alguien que no tiene el Espíritu de Jehová, quedaremos presos, ligados en el Espíritu con esa persona, y no solo con esa persona, sino que si no tiene el Espíritu de Jehová, quedaremos presos con los espíritus inmundos que esa persona esté cargando. Espero que alguien me pueda entender y alguien pueda recibir esto. Cuando hablamos, de nuestra boca sale vida o sale muerte. Cuando tú hablas con alguien, cuando alguien te habla a ti, esa persona te está transmitiendo vida o muerte. Puede ser en la televisión. Miras un noticiero que te habla de sangre, de preocupación, de persecución, de hambre, de tragedia, de guerra. 30 minutos que le prestas todo tu ser a la televisión con ese tipo de información, tú quedas preocupado. Tu alma queda presa con lo que acabas de mirar. Es por eso que dos puntos que voy a hablar, que es importante vivir lleno del Espíritu Santo como hijos de Dios. Y es importante cuidar a quién le prestamos nuestra atención. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos defiende y nos ayuda. De que cuando estamos escuchando a alguien que está lleno, pero del diablo, de demonios, el mismo Espíritu Santo que está en ti te incomodará. Algo te dará una señal en ti para que huyas de esa conversación. Él te dará señales, te dará evidencia, tratará de cortar la conversación, tratará de incomodarte para que tú termines la conversación. Porque lo que la persona que está delante de ti te está transmitiendo no viene de el Padre, no viene mediante purificación, ¿cómo se dice? En otras palabras, no viene santo, no viene limpio lo que te están transmitiendo. Por eso es importante vivir lleno del Espíritu Santo. Tú que tienes un trabajo y estás rodeado de gente que no conocen a Dios, es importantísimo que te llenes del Espíritu Santo, porque Él es el único que te puede defender en toda esa situación. Tú que vas a una escuela donde la mayoría niegan a Dios, es importante que te muevas llena del Espíritu Santo. Tú que te rodeas en una sociedad que poco conoce al Señor o que lo niega, es importante que tú vivas lleno del Espíritu Santo para que tú no seas arrastrado por sus influencias mediante las conversaciones.
Ahora, también cuando tú escuchas a un predicador, aunque sea predicador, pero si no tiene al Espíritu de Dios, es importante que también estés lleno, porque como hablo, el mismo Espíritu te dará señales de que lo que estás recibiendo no te está edificando. Entonces, lleno del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu también te va a guiar, te va a dar señales, te puede confirmar a través de paz, a través de una presencia hermosa, de que cuando alguien te está predicando o hablando del reino, o no simplemente predicándote, sino que cuando alguien te está hablando, dándote un consejo, el mismo Espíritu, si tú vives lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en ti te dará señales de que eso viene de Dios, de que lo que te están hablando viene de Dios, para que tú no tengas temor y recibas todo lo que se te está impartiendo. Imagínate que pases media hora hablando con el profeta Elías. Imagínate cuánto misterio, cuánta bendición no te impartiría ese profeta a través de sus testimonios, a través de su vida, de sus experiencias con Dios. Imagínate platicando 30 minutos con el profeta Elías, preguntándole todo tipo de preguntas que te venga a la mente de su vida espiritual, de cómo conocía al Señor. Imagínate cómo sales tú después de haber escuchado a Elías por 30 minutos. Sales con un hambre, recibes aliento de vida, recibes impartición de lo que Él tiene dentro. Se te imparte cuando escuchas sus testimonios de cómo Jehová le habla, de cómo Jehová lo guía, cómo Jehová lo usa, cómo Jehová se le revela para manifestarse a Él. Eso prende algo en ti, eso te imparte algo a ti que tú vas a ser movido a hacer lo mismo. Ahora, imagínate que tú pases 30 minutos hablando con Acab. Los que conocen la Biblia saben de quién hablo, del rey Acab, el malvado Acab que se casó con Jezabel, la ramera. Imagínate que tú pases 30 minutos hablando con él, o que pases 30 minutos hablando con Caín, el hijo de Adán. Que pases 30 minutos hablando con Judas, el que traicionó a Jesús. Que pases 30 minutos escuchando a los fariseos que odiaban a Cristo. Imagínate cómo saldrás tú después de esa conversación. Probablemente vas a salir negando a Cristo. Vas a salir prisionero con todo lo que recibes. Pongo este ejemplo porque es sencillo, pero si lo consideramos es profundo. Porque aunque no nos demos cuenta, pero lo que te rodea te influye mucho en tu vida. Todo lo que te rodea, incluso tu propia familia, tus compañeros de tu vida cotidiana, ya sea de trabajo, de la iglesia, de escuela, donde quiera que te muevas, en la oficina, donde quiera que tú te muevas en tu vida cotidiana, tu vida diaria. Si ellos no están llenos del Espíritu Santo, y si tú también no vives una vida con tu copa rebosando llena del Espíritu Santo, tú vas a ser influenciada por las decisiones de las personas que te rodean. Entonces, cuando venga el momento donde tú tengas que tomar decisiones en tu vida, a ti se te va a hacer muy difícil tomar decisiones conforme a la revelación divina de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo. Tú probablemente vas a tomar decisiones conforme a la influencia de las personas que te rodean. Vuelvo otra vez y repito, solamente viviendo lleno del Espíritu Santo podrás discernir, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, andas prendido, andas en fuego y puedes declarar como el profeta Miqueas: mas yo estoy lleno de poder y del Espíritu de Jehová. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el discernimiento está activo.
El don de discernimiento está activo en tu vida. Tú puedes discernir si te habla el diablo o te habla Jehová. Fue lo que le pasó a Jesucristo cuando se le acercó Pedro para reconvenirle. Dice la palabra que Cristo comenzó a decirles y a entristecerse, a decirles que iba a subir a Jerusalén y que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 17 o 16, que Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, la palabra reconvenirle, según lo que dice el diccionario, es como reprender a alguien por la decisión que ha hecho, reprender, regañar a alguien por lo que ha hablado, por lo que ha hecho, por lo que ha decidido. Entonces Pedro comenzó a reconvenir a Jesús, pero Jesús no miró a Pedro. ¿Cómo Jesús se dio cuenta que era Satanás? Jesús mirando a Pedro, dice la Biblia que Jesús mirando a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Cómo Cristo pudo discernir que no era Pedro, que no era un buen consejo el que le estaban dando, que era una obra de las tinieblas, que era el mismo diablo usando a Pedro? Porque le estaba hablando en contra de su propósito, porque Cristo vivía lleno del Espíritu Santo. Cuando Juan lo bautizó, dice que en la Biblia que el Espíritu descendió en forma de paloma y se lo llevó al desierto, y que después del desierto vino en el poder del Espíritu Santo. Cristo vivía lleno del Espíritu Santo. Él mismo dio testimonio y decía: yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que oigo del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vivió una vida llena del Espíritu Santo. Por eso Él es mi ejemplo, Él es mi ídolo. Aleluya. Queremos ser como Jesús. Entonces, solamente llenos del Espíritu Santo podemos discernir si lo que estamos absorbiendo, recibiendo, viene de la eternidad o viene de la condenación o viene del infierno. Porque incluso un falso ministro de Cristo te puede inducir para llevarte al funeral con él. Te puede inducir para llevarte a la tumba con él. Aleluya. ¿Cómo así? No te entiendo. Me dirías tú: no te entiendo. Explícame un poco más. Amén, te explicaré. Para eso, déjame llevarte a la primera carta de Reyes, capítulo 13. Habla la poderosa palabra que ahí había un varón joven de Dios, un profeta. Pero todo el capítulo 13 de la primera carta de Reyes habla de esta historia. Es solamente una historia la que habla el capítulo 13 del Primera de Reyes. Son 34 versículos. No te voy a leer los 34 versículos, sino que te voy a hablar un poco para que me entiendas, y te leeré los versos claves para profundizar en esto. Dice la palabra que Dios mandó a un profeta joven a profetizarle a Jeroboam, un rey perverso que había hecho cuantos ídolos y había puesto sacerdotes falsos para los ídolos, para que la gente ya no fuera a Jerusalén a adorar al Dios vivo y se quedaran ahí, adoraran en Betel. Los que conocen de la historia saben quién fue Jeroboam, el más grande rey pagano de Israel. Entonces Dios le mandó un profeta joven para que le profetizara y le dijera que Dios iba a levantar a Josías, un nuevo rey que iba a quemar los sacerdotes falsos. Entonces Dios le dio la orden a este profeta joven y le dijo: cuando vuelvas, no regreses por el mismo camino y no comas pan en ese lugar y tampoco tomes agua, sino que vuélvete por un camino diferente. Entonces pasó todo esto. Cuando él llegó a Israel, el rey Jeroboam estaba sacrificando a los ídolos, y el profeta joven profetizó y dijo: altar, altar, escucha palabra de Jehová, y comenzó a profetizar todo lo que Jehová le había dicho. Entonces en eso el rey Jeroboam estiró la mano y dijo: prenderle, o sea, atáquenlo. Pero cuando extendió su mano, la mano se le secó y el altar se partió por mitad y todo se tiró, la ceniza, todo.
Entonces el rey se espantó y le dijo al profeta: ora a Jehová por mí para que me restaure mi mano. Entonces el profeta joven oró y Dios le restauró la mano en ese mismo momento. Eso llevó a que se conmoviera el rey, pero no se conmovió, pero no se arrepintió. Pero no voy a hablar de él, voy a hablar de lo que sigue, pero les quiero contar toda la historia para los que no conocen la Biblia. Aleluya, léanla por favor. Entonces el rey lo invitó y le dijo: ven a mi casa, te daré un banquete y te daré un presente, o sea, un regalo. Y el profeta joven dijo: no puedo, porque Jehová me dijo que no lo haga, que no coma, que no reciba nada de aquí, que me regrese por otro camino. Eso hizo. Pero ahí en esa congregación habían unos jóvenes, hijos de un profeta viejo. Estos muchachos llegaron a su casa y le platicaron a su papá, al profeta viejo, y le dijeron todo lo que había acontecido y las palabras del profeta joven. Cuando el anciano, bueno, no dice anciano, cuando el viejo, lo contrario a nuevo, el viejo profeta escuchó eso, le dijo a sus hijos: ensilladme el asno, o sea, prepárame el burro, voy a ir a seguirlo. Lo siguió y lo encontró y le dijo, verso 15. Bueno, verso 14 dice: y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, o sea, el profeta viejo le mintió y le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando en la mesa, o sea, lo engañó y se lo llevó, porque el profeta viejo le dijo: ven, porque yo también soy profeta y un ángel me acaba de hablar que venga a llevarte a comer. El joven fue y lo siguió. Pero cuando estaban comiendo, vino el Espíritu de Dios sobre el profeta viejo y comenzó a profetizarle al joven y le dijo: así ha dicho Jehová, no vas a entrar en el sepulcro de tu padre por cuanto fuiste rebelde a la palabra de Jehová. Entonces al salir de ahí, salió y un león lo mató. No se lo comió, un león lo mató. Cuando el profeta viejo salió para buscar el cuerpo del profeta joven, lo encontró muerto. El león estaba al lado, echado ahí, y el burro también, mas el león solo lo mató, no se lo comió ni tampoco le hizo daño a la burra. Entonces el profeta viejo, me impacta mucho esto, y esto es aquí por lo cual les he explicado toda esta historia, por lo que dijo el profeta viejo cuando recogió el cuerpo y se lo trajo a su ciudad. Recogió el cuerpo del profeta joven y se lo trajo a la ciudad del profeta viejo. Y dice: entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad, o sea, a su ciudad, para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. O sea, puso el cuerpo en el sepulcro que el profeta viejo ya tenía preparado para él. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Este profeta, ¿por qué lo determina la vieja como un profeta viejo? Viejo es lo contrario a nuevo. Viejo es algo que ya se ha descompuesto, que ya ha pasado su mejor temporada, que se ha desgastado. Entonces, este profeta viejo no lo usó Dios para traerlo a casa, lo usó Satanás, porque Cristo dijo en el capítulo 8 de Juan que Satanás es el padre de mentira. Entonces, este profeta viejo mintió, dando una falsa revelación, y le mintió al joven para hacerlo caer. ¿Por qué? Porque quería matarlo y quería enterrarlo en su tumba. Y dice la palabra en el versículo 31: y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, o sea, el profeta viejo le dijo a sus hijos, diciendo: cuando yo muera,
enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Santo Dios. Qué impresionante, pueblo de Dios. A mí me sacude esta palabra por dentro. Estamos hablando de un profeta. ¿Por qué hizo esta obra? ¿Por qué hizo esta obra si este varón de Dios vino a profetizarle a Israel perverso que se había apartado de Dios? Vino a traer palabras de vida. Pero este profeta viejo, aunque este joven vino a su propia ciudad a soltar una revelación, una profecía que iba a restaurar la nación, este vino y le mintió y lo hizo caer. Así es, hermanos, porque por medio de una conversación, si con el que estás hablando tiene al diablo, lo que el diablo quiere es llevarte a la tumba con él. Recuerda que Satanás ya no tiene perdón. Satanás ya ha sido juzgado y condenado, aunque todavía no lo lanzan a su prisión, pero su juicio ya ha sido determinado en el cielo. Él quiere arrastrarte a su misma condenación, como hizo este profeta viejo con este varón. Y ese es el mismo espíritu del diablo que se mueve en muchas personas que ya están en pecado. Ellos saben que están en pecado. Ellos saben que se han hecho viejos. Ellos saben que el espíritu se ha apartado de ellos. Ellos saben eso. Y en vez de reconciliarse con Dios, en vez de restaurarse, en vez de levantar a la gente, jalan a la gente a su misma tumba. Aleluya. Quieren llevar a la gente a su misma condenación. Hay ministros de Dios en esta condición hoy en día que han practicado el adulterio. Hoy predican que puedes divorciarte. Hoy predican a favor. Hoy predican a favor de la homosexualidad y todo eso. Hoy predican a favor de la fornicación. ¿Por qué? Porque ya están muertos, ya están viejos y no quieren llevar a la gente al cielo, quieren llevar a la gente a su propia tumba. Por eso es necesario tener cuidado, pueblo de Dios, con quién tú platicas, con quién tú le prestas toda tu preciosa atención, todo tu hermoso tiempo. Porque aunque no te des cuenta, esa persona puede tener al diablo dentro. Y aunque, mira, Satanás nunca va a llegar a ti diciéndote yo soy el diablo con una peste azufre. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, creo que el versículo 12 o 14, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Siempre va a llegar a ti como un buen ministro, como un buen pastor, disfrazado de oveja, con una ayudita, con una ofrenda, con una comidita, con un regalito. Siempre va a llegar con una sonrisa, con un halago. Oh, qué bien te ves. Oh, siervo de Dios. Oh, sierva de Dios, qué bonito predicas. Oh, siervo de Dios, qué bien te ves. Qué bien está tu casa. Qué bonita familia tienes. Qué buen carro tienes. Qué buen trabajo te ha dado Dios. Dice un dicho que el que toma un halago comienza a ser dominado. Y Satanás es un padre de los halagos. Él es un padre de los halagos. Él te halaga, pero en el halago te tira un garfio, un anzuelo y te gancha y te lleva tu alma presa. Porque este profeta joven cayó por medio de una conversación. Y a través de la conversación, él estaba sentado. Tú me podrás decir, bueno, pero si él era un profeta de Dios, estaba profetizando, se supone que tendría que estar lleno del Espíritu. Sí, pero la Biblia dice que estaba sentado cuando el viejo lo encontró. Estaba sentado. Dios no lo mandó a descansar. Dios lo mandó a profetizar y regrésate por otro camino y sal pronto de esa tierra. Pero él estaba sentado. En el momento que se sentó fue en el momento que él abrió la puerta a Satanás. Ya por eso cuando llegó el profeta viejo a hablarle, eso lo llevó a turbarse y ya no pudo discernir bien quién le estaba hablando, porque estaba cansado. Se sentó. Y así pasa, pueblo de Dios. Quien te habla a ti, toma tu alma cautiva. Si tú amas al Señor, escucha esto y anótalo, porque
esto viene de arriba. Si tú amas al Señor, si tú lo amas con todo tu corazón y quieres irte a la gloria con Él y tienes asco por el pecado, tu nombre está en el infierno. Sí, Satanás tiene tu nombre y él anda a casa de tu alma. Él quiere matarte. Tu nombre está en los libros de los satanistas y él te quiere matar. Entonces él usará todo lo que te rodea para apresar tu alma. Ahora, si tú no eres esas personas que no tienen un compromiso con Cristo, que solamente les gusta escuchar la palabra, no te preocupes, Satanás no tiene ningún problema contigo, porque Él es tu Padre. Yo le hablo a gente que verdaderamente quiere un compromiso con Cristo, aquellos que verdaderamente le han entregado la vida a Jesús, le han invitado a venir al corazón. Y todo aquel que me escucha, que todavía no lo ha hecho, pero que ya está cansado de la religión que ha practicado por tantos años, este es el momento para que le entregues la vida a Cristo y Él comience a pelear por ti. Y los que se han burlado de ti nunca más se volverán a burlar. Esos egipcios que has mirado nunca más los volverás a ver. Sigo con el tema y termino ya. Con quien tú platicas se suelta una dimensión, se abren puertas. Es por eso que cuando el rey Saúl escuchaba al rey David cantar, adorar con el arpa, él sentía alivio. Aleluya. Él sentía alivio, él sentía paz, él sentía hermoso, porque lo que transmitía David era el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Aún a través de la música, Satanás te puede apresar. A veces escucho adoradores que cuando los escucho cantar me dan dolor de cabeza y no se me basta que quito la canción o la apago, porque son personas que le cantan a su propia carne, son personas que le cantan a Satanás canciones cristianas, pero el Espíritu Santo no está en ellos. En esta misma semana, ahora entiendo, porque yo le preguntaba al Señor qué me había pasado. Esta misma semana yo, manejando, escuché a un predicador que estaba dando un tema sobre las lenguas, sobre el Espíritu Santo, y él hablaba ciertas palabras, ciertas cosas, y hablaba, pero mientras él hablaba yo sentía una incomodidad. Mientras yo manejaba todo me salía mal, sentía una desesperación dentro de mí, sentía una fatiga, un cansancio, me sentía tan lento, sentía que yo no podía avanzar en mi viaje donde yo iba, estaba yo trabajando, todo me salía mal. Todo me salía mal, todo, tenía yo prisa, pero todos los semáforos se me ponían rojos. La gente, trailers lentos que no avanzaban, se me ponían delante de mí y no podía yo avanzar y llegar a mi destino. Y me sentía frustrado porque seguía yo escuchando a ese varón. Y hablaba unas cosas raras sobre el Espíritu. Decía que él enseña, y él es famoso pastor aquí en Estados Unidos. Él tiene una iglesia grandísima y tiene muchas plataformas y muchos seguidores. Bendito Dios. Y él hablaba sobre el Espíritu, que él le enseña a su iglesia que el Espíritu, las lenguas vienen de ti y no de arriba. Que cuando aceptas a Jesús, ya las lenguas están en ti, solamente tienes que dejarlas fluir. Eso va contrario a lo que dice la Biblia y va contrario a lo que yo experimenté. Dice que cuando aceptas a Jesús, en ese momento ya está el Espíritu con las lenguas en tu corazón. Pero el libro de Hechos, capítulo 8, dice la palabra que cuando Felipe llegó a Samaria, que todos creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús, pero que no habían recibido el Espíritu Santo todavía, que tuvo que descender Pedro y Juan de Jerusalén para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y la misma Biblia especifica y dice, porque aún no había descendido el Espíritu sobre ellos, descendido, por cuanto solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y para ser bautizado tienes que creer.
Eso fue lo que Felipe le dijo en ese mismo capítulo al etíope: si bien crees de todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes bautizarte. Pero este varón decía unas enseñanzas raras, y ya me alargué explicándoles, pero mi testimonio, yo me sentía tan mal hasta que le puse pause a la música en el auto que llevaba yo en el carro. Cuando le puse pausa, sentí que volvió la paz, sentí que volvió la presencia, todo comenzó a fluir otra vez. Comencé a sentir esa paz del Espíritu Santo, todo comenzó a salirme bien y pude avanzar con mi día. Y yo no quería pensar mal de él, de verdad, yo no quería pensar mal de él, porque es pastor, a veces nos pasa, nos da temor. Y yo le pregunté a Dios: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me sentí así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué esa turbación? Y no sentí que me respondió el Señor. Pero ahora con esta palabra entiendo qué fue lo que pasó. Entiendo que esa persona estaba transmitiendo un mensaje que no venía del Espíritu Santo, que no venía de la fuente de agua de vida eterna, sino que venía de su propia imaginación o del mismo diablo. No estoy diciendo que él le sirve al diablo, no, pero a veces los ministros abren portales y predican palabra que no viene de Dios. Como a mismo estaba hablando ahorita del profeta Miqueas, que él está reprendiendo el pecado a los falsos profetas, porque mientras él predica que viene juicio, los otros están predicando que no viene ningún juicio, que viene paz y que todo va a estar bien. O sea, hay maldosos que no conocen al Espíritu Santo. Así hablan de lengua, hablan de manifestaciones, incluso hablan de milagros, incluso Dios los usa. Como este profeta viejo acababa de mentir y Dios lo usó para profetizarle al joven. Yo los invito a que lean todo ese capítulo, la primera carta de Reyes, capítulo 13, y vean cómo Dios usó a este profeta mentiroso para hablarle al otro. Sí, porque Dios usa a quien quiera, usa a las burras, pero eso no significa que son conocidos en el cielo. Cristo dijo: en aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Jesús les declarará: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, el punto es que mientras yo le presté mi atención a tal predicador, me amarró en el corazón, me apresó mi alma y me sentí tan oprimido por dentro. Pero cuando lo solté y hablé con Dios, me volvió la paz. Porque a quien tú le prestas atención va a influenciar en tu vida, va a influenciar en tu ministerio, va a influenciar en tu llamado, va a influenciar en el sueño que Dios te dio, en el propósito que Dios tiene para tu vida. A quien tú le prestas atención va a influenciar mucho. Ahora el Señor me está diciendo algo, que Dios pone personas en tu vida para ayudarte, en mi vida también. Pero no todos los que llegan a nuestras vidas para ayudarnos en nuestro caminar en la tierra, no todos los que llegan a nuestra vida son enviados por Dios. Nos toca a nosotros pelear en oración, vivir en oración para poder conocer la verdad mediante revelación por el Espíritu Santo. En otras palabras, vivir lleno del Espíritu Santo. No voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo porque ese no es mi tema. No me mandó Dios a ese. Si Él lo permite, me capacitará para yo hacerlo en otro video. Pero necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo para no caer en engaño y que nuestra preciosa alma no quede oprimido por las tinieblas. Y para terminar, algo más que les quiero compartir, que muchas veces me pasa eso, que cuando me pasa eso, esas cosas que siento que por malas noticias, por una prédica que no viene de Dios, incluso por canciones, incluso por fatigas del trabajo, por cansancio, cualquier cosa, incluso por guerra espiritual, hay veces que me siento turbado, hay veces que me siento cansado, pero en cuanto vuelvo a la oración, esas benditas lenguas, amados, qué poderosas son. En cuanto vuelvo a clamar en lenguas, a interceder, a hablar lenguas, vuelve otra vez la paz a mi vida. Te animo a que busques las lenguas, te animo a que busques de Dios, te animo a que busques la promesa de que los creyentes hablarán nuevas lenguas, porque incluso si esto te ha pasado, dedica un tiempo a hablar en lengua.
dedica un tiempo a orar, a interceder en lengua, y vas a ver que cuando te sientas perdido, esa oración te va a hacer volver a tu estado. Yo creo que alguien me va a entender. Cuando te sientes turbado, que ya no sabes cuál es el camino, te sientes confundido por una opinión, por un desprecio, por un rechazo, por una palabra, por un falso consejo, cualquier cosa, por alguien que te encontraste que te habló, sientes que te turbaste, o por una revelación falsa, sientes que algo te turbó del camino, del propósito, y ya no te sientes igual, te sientes debilitado espiritualmente, te sientes desanimado. Vuelve a orar. Vuelva a interceder en lenguas, o hazlo por primera vez, y vas a ver que el Espíritu Dios va a venir sobre ti y te vas a poner sobre tus alturas, como dice el profeta Habacuc. Tú me haces andar en mis alturas, sobre las montañas, aleluya. Él te vuelve a llevar al centro, que es Jesucristo. Él te quita toda turbación, porque esos son espíritus que te son enviados. Tú hablo más profundo y claramente. Tú hablas con un diablo disfrazado de ser humano, y se te pega el diablo. Aleluya. Si no estás lleno del Espíritu Santo, aunque hayas creído en Jesucristo, se prendió esto. Aunque hayas creído en Cristo, si tú no vives una vida llena del Espíritu Santo, tú platicas con un demonio disfrazado de ser humano y se te pega el diablo. Te quedas todo oprimido, te quedas todo pensativo, todo nervioso, todo lleno de temor. Un diablo en el noticiero, un diablo en el Facebook, un diablo en el YouTube, un diablo en el trabajo, un diablo en el mercado, un diablo en la familia. Platicas con alguien y te quedas todo oprimido, todo melancólico. Shama. Se te metió el diablo y te tiró un gancho y te apresó y te quedaste preso, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esta palabra está deshaciendo las obras del diablo, está desenmascarando a Satanás para que puedas vencer en tu vida. Abashama. Para que te des cuenta que toda esa opresión no viene del Señor, no viene de Dios. Todas esas conversaciones que te amarran por dentro, te oprimen, no vienen del Señor. Cuando Dios te habla a través de un profeta, de un pastor o de un siervo, quien sea, alguna señal, evidencia te va a dar el Espíritu Santo que eso viene de Dios. Amado, Dios vino a libertarnos. Dios no vino a oprimirte, a cargarte. Esos son los fariseos que atan cargas pesadas. Y nos podemos ir más profundo con este tema, pero ya eso nos toca individualmente a cada uno de nosotros en oración. Yo estoy aquí para soltar la palabra. Si tú la recibes y oras por esta palabra, Dios te va a abrir más y más y más y más conocimiento sobre esta misma revelación. Eso es lo que hacen los fariseos. Atan cargas pesadas en las espaldas, en los hombros de los hombres. Eso es lo que hacen los fariseos, porque tienen al diablo adentro y solamente oprimen. Tienes que hacer esto, tienes que limpiar la iglesia, tienes que venir todos los días, tienes que dar todo tu diezmo, el 30%, tienes que hacer esto. Y cuando te das cuenta, ellos viven en pecado. Entonces, todas estas órdenes, ¿de dónde vienen? Del diablo. Cuando Cristo dijo: venid a mí, no cargues cargas, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Aleluya. ¿Con quién tú estás hablando? Gente que tenía propósito de servir a Dios, hoy, por rodearse de personas equivocadas, ya se les olvidó que querían servir a Dios. Ahora están siguiendo lo que estas personas, lo que sus relaciones siguen. Eso pasa. Tú tienes una revelación, un llamado de Dios. Estabas motivada a seguir eso, pero por prestarle tu atención, tu alma, tu corazón a alguien más que no tiene el mismo propósito o que no tiene el mismo anhelo de servir a Dios, te habla de cosas carnales, cosas materiales. En poco tiempo tú también te ves corriendo hacia el mismo camino desenfrenado. Y Jesús te dice: ¿y tu llamado? ¿Y mi profeta dónde está?
¿Y mi pastor dónde está? ¿Y el evangelista que yo llamé dónde está? Ahora tu oración ya no es almas, ahora tu oración es un carro nuevo, ahora tu oración es un salario más grande, ahora tu oración es ropa, es mejores negocios. ¿Qué pasó? ¿Quién te desvió? Como Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los desvió del camino? ¿Quién los desvió? Porque en Gálatas había, amado, es que esto está profundo. En Gálatas habían llegado unos religiosos a turbar a los nuevos creyentes en Galacia, a los que Pablo se había ganado para el Señor. Después de que Pablo se fue, habían venido unos a decirle que se tenían que circuncidar, si no su fe no servía de nada. Después viene Pablo y se da cuenta de todo eso. ¿Y quién los turbó? ¿Quién los turbó? Si comenzaron bien en el espíritu, ¿ahora van a terminar en la carne? Si comenzaron bien, oh Gálatas, Shama, oh Gálatas, comenzaron bien en el espíritu, ¿ahora van a terminar en la carne? ¿Quién los turbó? Vino el diablo disfrazado de hombre y los turbó y los confundió y los cargó de compromisos, los cargó de cargas en las espaldas. Y eso es lo que hace el diablo. Ya los Gálatas no estaban pidiendo un avivamiento, la salvación de su familia. Ya los Gálatas estaban buscando cómo obedecer la ley de Moisés. Ya querían hacerse judíos. Ya estaban buscando la circuncisión. Ya estaban buscando las reglas, los mandamientos de Moisés. Todo por una conversación. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria. ¿Quién nos está turbando? Como los Gálatas, ¿quién nos está turbando? Esa debe ser tu oración. Yo te animo que hagas esa oración. Si te sientes turbado, haz esa oración. Padre, ¿quién me está turbando? Si todo estaba bien, cuando te conocí, ¿quién me está turbando? Esa es la oración que debe de haber. ¿Quién me está turbando? ¿Quién me está turbando el alma, Señor? Cargándome de fatiga, de cargas que no me pertenecen a mí. Si tú me prometiste vivir libre, ¿por qué me siento oprimido? ¿Por qué me siento lleno de compromisos? ¿Por qué me siento lleno de cargas que no me pertenecen? Y cada vez que escucho a esa persona siento más carga y más carga. Y no siento tu paz, no siento tu espíritu. Esa debe ser tu oración. ¿Quién te ha turbado para que te aparte de la verdad? Aleluya. Ya tan solo con oír esta palabra, esto viene de arriba. Esto viene de arriba, anótalo ahí, anótalo, esto viene de arriba. Ya tan solo con escuchar esta palabra has sido limpiado en el nombre poderoso de Jesús. Sí, ha sido limpiado en el nombre poderoso de Jesús. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, y el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Ya vosotros estás limpiados por la palabra que habéis oído. Aleluya. Si tú acabas de escuchar esta palabra con fe, y la has creído, y no te estás burlando del Espíritu Santo que está usando aquí a su siervo, sino que tú has creído, ya eres limpio en el nombre poderoso de Jesús. Vete en paz, te dice el Señor. Vete en paz, escucha eso. Ve en paz, te dice el Señor. Dios te ha roto las cadenas que te habían oprimido. Esa carga no te pertenece. Suéltala. El Señor la quita de tus lomos ahora en su poderoso nombre. Ya eres limpio por la palabra, por haber escuchado esta palabra. Ya eres limpio. El Señor ha soltado las ligaduras. Hay alguien ahí que ha creído, está sintiendo algo del Espíritu Santo. Está sintiendo porque Dios le está hablando. El Señor te dice: eres limpio, eres limpia, vete en paz. Pero ahora busca la llenura del Espíritu Santo para que te des cuenta dónde te estabas equivocando, dónde están esas cadenas que te están esperando. ¿Dónde? Recuerda al endemoniado de Gadareno, al endemoniado
que la gente de su pueblo solamente venían a ponerle más cadenas, aleluya. En vez de venir a ayudarlo, a darle de comer, a querer hacer algo por él, porque dice la palabra que habitaba entre cementerios, ahí lo tenía el diablo. Y que su propia gente, su propia familia, la gente de su pueblo, en vez de ayudarlo, venían a meterle más cadenas. Dice que lo apresaban con cadenas y grillos, pero él los rompía. Pero su misma gente venía a ponerle cadenas. Dios te va a abrir los ojos en el nombre de Jesús para que te des cuenta quién te está metiendo cadenas y grillos en tu vida. No te sorprendas, te dice Dios. No te sorprendas cuando Dios te muestre quién es. Puede ser alguien muy cercano a tu vida. No te sorprendas, pero tienes que obedecer al Señor. Tienes que obedecer al Señor cuando Él te muestre, para que cortes esa relación, cortes ese canal, cortes esa red social, cortes lo que Dios te muestre que tengas que cortar, para que puedas vivir en la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a los que han oído, sea el tiempo que sea, el año que sea. Padre, yo siento que has liberado a alguien ahí, a varios. Y si hay alguien que no te conoce, Padre, entra a su corazón en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús los bendigo. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, abre tu boca y háblale al Salvador. Jesús, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, no quiero vivir lleno de cadenas. No quiero vivir lleno de vicios, lleno de tanto problema, de tanta persecución. Ya me cansé. Quiero conocer esa plenitud, de esa libertad que estos dicen que tú tienes. Señor, te entrego mi vida. Rompe mis cadenas, rompe con el pecado en mi vida, rompe con la persecución, rompe con el temor. Te entrego mi vida y mi corazón. Hazme tuyo, lávame con tu sangre. Dile, lávame con tu sangre en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Shama. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, como el que estaba al lado de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Esa debe ser tu oración todos los días. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Acuérdate de mí. No te olvides de mí cuando vengas en tu reino, cuando la trompeta suene, porque Cristo prometió volver. Amén. Muchos no saben por no leer la Biblia, pero Cristo nos prometió volver. Me encontré un americano en su oficina esta semana y tenía una cruz, y le dije, ¿tú eres creyente? Y me dice, sí, y lo estoy esperando, porque Él prometió volver. Y yo, con una sonrisa llena de gozo y de amor por sus palabras, le dije, yo también lo estoy esperando todos los días. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Comparte el video y nos vemos pronto en otro video. Bendiciones.